Yo les había dicho de que va a ser necesario realizar algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes en nuestro programa. En nuestro programa, si bien es cierto, nosotros estábamos viendo impuesto a la renta desde temas básicos, ¿no? Vamos a tener que adelantar un poco más rápido. ¿M? Esto debido a que el tiempo que, bueno, que se está cortando debido a feriados, debido a estas situaciones en las cuales nos vemos en este momento complicados. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente vamos a ir al punto. Impuesto a la renta empresarial. El impuesto a la renta empresarial, voy a ver si tengo por acá mi libro. Cuando hablamos de impuesto a la renta empresarial, es lo mismo que hablar de impuesto a la renta corporativo. Impuesto a la renta empresarial o impuesto a la renta corporativo es lo mismo realmente. Solamente que lo que importa acá tener en cuenta es que el impuesto a la renta nosotros ya sabíamos que lo que grava son las ganancias. Eso ya lo sabemos. Pero para llegar a la ganancia, ¿qué es lo elemental que hay que saber? La ganancia se obtiene, habíamos dicho en nuestras primeras sesiones, descontando de los ingresos, costos y gastos. Las empresas no solo tienen ingresos, las empresas tienen costos y gastos. Pero antes de llegar ahí, un paso atrás. Nosotros mencionamos en nuestras clases iniciales, y la verdad es que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Hablamos de 2 semanas, por lo menos, 2 semanas atrasados, entonces tenemos que correr. El impuesto a la renta, dijimos, a nivel de lo que es contribuyentes, grava las rentas del capital y las rentas del trabajo. Nosotros habíamos mencionado también que dentro de las rentas de capital estaban, por ejemplo, las rentas de primera categoría, estaban las rentas de segunda categoría. Las rentas de primera categoría, para que ustedes recuerden, son las rentas por alquileres. Alquiler de bien mueble, alquiler de inmueble. Cualquiera de los dos. Son rentas de la primera categoría. Y por tanto, son rentas del capital. Entonces, si yo alquilo una flota de autos a una empresa de taxis, renta de capital. Mi capital yo lo estoy poniendo a trabajar y me da réditos. Después tengo yo, por ejemplo, les dije, depósitos a plazo fijo. Tengo acciones en una empresa. Tanto los depósitos a plazo fijo como las acciones me dan réditos, me dan resultados, me dan retornos. ¿Cómo se llama eso? Renta de segunda categoría. Yo soy dueño de una marca de bebidas y a una empresa yo le cedo temporalmente mi marca para que la usen sus botellas. Me tiene que pagar regalías. Ese retorno que yo obtengo del intangible, eso se llama renta de segunda categoría, porque son rentas que vienen del capital. Tanto las rentas de primera categoría como las rentas de la segunda categoría, las dos tienen la característica también de ser rentas pasivas. ¿Qué significa rentas pasivas? Rentas pasivas significa aquellas rentas que no necesito realizar ningún comportamiento para obtenerlas, ¿no? Básicamente, yo tengo mis depósitos a plazo fijo, todos los meses me depositan intereses. Yo cedo un intangible que es mío, una marca, un procedimiento industrial, y me tienen que estar pagando regalías todos los meses, sentado desde mi casa, renta de capital. Yo tengo depósitos a plazo fijo en los bancos. Vencido determinado plazo, sin que yo retire, yo gano intereses y no tuve que hacer nada. Rentas pasivas. Entonces, si ustedes escuchan a alguien hablar de rentas pasivas, tiene que estar hablando de rentas de primera categoría o de segunda categoría. Primera categoría son alquileres. Segunda categoría, rendimientos de capital que yo tengo.
Aparte de eso, también podrían ser rentas de segunda categoría, no solamente las rentas de capital, podrían ser también las ganancias de capital. Ustedes deben recordar que había una diferencia clara entre lo que era una renta de capital y una ganancia de capital. La renta de capital era aquella renta que se obtenía sin que se agote el capital. Si yo alquilo mis vehículos, si yo cedo mi marca temporalmente, si yo pongo capital a plazo fijo, si yo pongo mi plata en una empresa y me empiezan a dar dividendos, todas son en este caso, son rentas de capital, porque no se agota el capital que yo puse. No se agota la marca, no se agota el capital, no se agota mi capital en el banco. Todas son, además de rentas pasivas, todas ellas vienen a ser además, vuelta de nuevo, además de rentas pasivas, vienen a ser rentas de capital. En cambio, la ganancia de capital, sabemos, es cuando la generación de la renta produce también la desaparición de la fuente, ¿no? Definitivamente, si se genera la renta, la fuente se agota y ya no la tengo más. Entonces, si la flota de vehículos que tengo y que yo año a año la alquilaba, ya tiene un tiempo de antigüedad y esta semana vendo la flota de 20 buses que tengo. Si la vendo, voy a generar una renta, ¿no? Pero esa renta, ¿qué causó? Esa renta causó que yo deba vender los buses. Si vendo los buses, muy bien, gano 30 millones de dólares. Pero después de esa venta no voy a poder volver a generar renta con los buses. O sea, simplemente la fuente se agotó con la generación de la renta. Eso caracteriza la ganancia de capital. Entonces, hay ganancia de capital también si yo soy dueño de una marca y vendo la marca, ¿no? Entonces, esa es una renta, esa es una ganancia de capital, y ese tipo de ganancias de capital, son también rentas de segunda categoría. Cuando usted escucha rentas de la primera y la segunda categorías, son rentas habitualmente de personas naturales. Las empresas, usted no puede hablar que las empresas tienen renta de primera, segunda categoría, eso no es posible, ¿no? Vamos a verlo en unos minutos. Y haciendo un recordaris, entonces tenemos un sistema que para algunos dicen que es dual, ¿no? O son rentas del capital, primera y segunda categoría, o son rentas del trabajo. Y las rentas del trabajo son o rentas del trabajo dependiente, cuando alguien trabaja en planilla, ¿no? O son rentas del trabajo independiente, ¿no? Acá llega un comunicado que mañana también siguen las clases de forma virtual. ¿Hasta cuándo? Bueno, entonces, ¿hasta cuándo? Sí, la verdad, de nuevo amigos, o sea, puede ser legítima la protesta, no lo sé, no sé, yo no voy a opinar de eso, pero de lo que sí puedo opinar es de que no es posible que ustedes no puedan estar en sus aulas recibiendo sus clases. Eso yo creo que no es aceptable. No, ya más de una semana. Entonces, 2 semanas más, no es posible, ¿no? Entonces yo creo que llega la hora que por respeto a ustedes también este tema se arregle y ustedes puedan usar sus bibliotecas, sus laboratorios, etc. No nos desviemos del tema. Voy a más o menos presentar acá, vamos a ver, no sé qué pasó, que se me movió la ventana. Ya, ok. Entonces, lo que yo haga ahora en el Excel, yo lo voy a subir al Facebook del curso, por si acaso. Entonces, no vaya a alocarse en tratar de tomar fotos, screenshot, lo subo luego, ¿no? Entonces, eso no va a ser un problema, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un momento, ¿sí? Voy a subir un Excel. Y lo que yo haga en el Excel, yo después lo voy a poner en el Facebook del curso. Entonces no es necesario que usted se
psicosé tratando de copiar porque ahora yo lo subo al Facebook del curso. Entonces hoy día es 20-05-26 DT2. Ya. Entonces, rentas. Ustedes solamente dedíquense a observar y los apuntes se van a subir luego al aula virtual. Primera categoría, ya sabemos, son arrendamientos. Y arrendamientos de bienes muebles, inmuebles. Bienes muebles e inmuebles, ¿no? Entonces, yo sé que acá están los arrendamientos y de estos dos tipos de bienes, muebles e inmuebles. Yo sé que también estos son llamados rentas pasivas. También sé eso. Y debo saber que también estas son rentas del capital. Primera categoría y luego tengo la segunda categoría. Y la segunda categoría son rendimientos, ¿no?, de capital y algunas ganancias de capital. Algunas ganancias de capital. Entonces acá puede haber intereses, dividendos, regalías, ¿no? Básicamente, entre otras cosas tal vez, ¿no? Estas también comparten la misma característica de ser rentas pasivas. Tienen la misma característica. Todas son rentas pasivas. Vamos a poner esto aquí, acá, acá, acá y acá. Rentas pasivas. Después tenemos rentas del capital. Todas estas son rentas del capital. Rentas del capital. Con ganancias de capital. Entonces, hasta acá hemos esquematizado. Hemos esquematizado más o menos cómo funcionan las primeras dos rentas. Entonces, rentas del capital. Y luego hay unas rentas que son las rentas de, y lo voy a poner acá en forma similar, rentas de cuarta categoría y de quinta categoría. Entonces, acá está rentas por trabajo independiente. Trabajo independiente. También acá están, ¿no?, dentro del trabajo independiente, acá lo voy a poner una clasificación, recibos por honorarios y dietas de directorio. Los dos son ejemplos de rentas de trabajo independiente. Estas ya son rentas activas porque acá hay un trabajo o una conducta que se realiza para obtener esa renta, ¿no? Las rentas de quinta categoría, en cambio, son rentas por trabajo dependiente, más bien, dependiente. Y dependiente significa planilla, ¿no? Entonces acá es sueldo o también cualquier concepto que se reciba por el vínculo laboral. Acá es oportuno poner una fila más. Sueldo, cualquier concepto que se reciba por el vínculo laboral, entre paréntesis, salvo condiciones de trabajo. Ahora voy a explicar qué es eso, ¿no? Son rentas activas y estas ya son rentas del trabajo.
Por eso digo yo que estamos ante un sistema dual, ¿no? Sistema dual de rentas. ¿Por qué? Porque mis rentas o son del capital o son del trabajo, finalmente. Son del capital, primera y segunda categorías, o son rentas del trabajo, cuarta y quinta categorías. Bien, las del capital tienden a ser pasivas, las del trabajo tienden a ser activas. Ahora, solo a manera de comentario. A manera de comentario, otra cosa que acá cabe mencionar es de que ahí en el cuadro, en lo que es quinta categoría, yo hablé de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, condiciones de trabajo, ¿no? ¿Qué significa una condición de trabajo? Me imagino de repente acá a estas alturas de sus estudios, ya ustedes deben haber llevado algo de derecho laboral. Entonces les debe sonar por ahí algo de condición de trabajo. No sé si han escuchado en alguno de sus otros cursos a qué le llaman condición de trabajo. No sé si les suena. ¿Alguna idea? ¿No les suena? Si no les suena, igual yo lo explico, ¿no? O sea, una condición de trabajo no puede ser remuneración. ¿Por qué? La condición de trabajo, en estricto, viene a ser todo aquel elemento que el trabajador necesita para realizar el trabajo. Si no le das ese elemento como empleador, no va a poder realizar el trabajo. Entonces, si lo contratan a usted, en general, no hablemos del mundo del derecho, para trabajar de cajero de un banco, y hoy día el banco trabaja con laptops, entonces cada cajero, antes tenía una desktop, ahora tienen laptop varios de ellos, y trabaja con una laptop el cajero. El banco le da la laptop. El trabajador no va a traer su laptop. O no es posible que el banco, que es el empleador, le diga, toma 3,000 soles, cómprate una laptop y eso es mayor renta para ti. No puede ser. El empleador es el que debe dar las herramientas. Entonces, el valor de esas herramientas no es parte de tu sueldo. A eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, si trabajas en un taller de mecánica y yo soy el dueño del taller y tu sueldo es 3,000 soles, no puede ser que yo te diga, ok, 3,000 soles, toma un overall, toma tu caja de herramientas y toma tu manual de autos. Empiezas a trabajar y a fin de mes cobras 1,800 soles. Tú me dices, oiga, pero eran 3,000 soles. ¿Por qué estoy recibiendo 1,800? No, es que toda la ropa, el overol y las herramientas te cuesta 1,200 soles. Por eso 1,200 más 1,800, ahí están los 3,000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hace sentido. La condición de trabajo, los elementos que da el empleador para que el trabajador realice una labor no son mayor remuneración, no forman parte de su remuneración. Entonces, eso no puede ser renta de quinta categoría. Entonces, en general, las condiciones de trabajo, elementos sin los cuales un trabajador no puede prestar el servicio, jamás son renta de quinta categoría, así el empleador los entregue en plata. Imagínense ustedes un conserje, un mensajero, que trabaja en una empresa. Ustedes imagínense que son practicantes en un estudio jurídico o empresa y ven que tienen a un señor, que ese señor es el que reparte la correspondencia, va, deja, encargos, etcétera, el conserje. Y le dicen al conserje que tiene que irse a Villa Salvador, tiene que irse después a Lurín y luego tiene que irse a Surco. Y el estudio donde están ustedes, que en la Avenida Canadá, por la Victoria. Entonces, al conserje le dicen, tienes que ir a estos 3 sitios, y el conserje, ok, muy bien. Y el conserje se queda para hoy. Entonces le dicen, oye, pero ¿qué espera el señor para ponerse en marcha? O sea, ya tiene que empezar con las labores. El conserje legítimamente va a decir, estoy esperando que me den la plata para poder ir, ¿no? Si tengo que ir a Villa Salvador, tengo que ir a Lurín, tengo que ir a Surco, me tienen que dar la plata. No voy a poner de la mía. Pongo de la mía, no como una semana, tienes que darme la plata.
Entonces, el empleador le tiene que dar su pasaje y su almuerzo si fuera necesario para que pueda ir por todos esos sitios día completo haciendo los trámites. No puede afirmarse que es sueldo del mensajero, del conserje, ese dinero que le dan, eso no es su sueldo. Es un elemento necesario, incluso monetario, para que él pueda prestar sus servicios, ¿no? Respecto de las rentas, de las categorías que ustedes ven ahí, esas rentas están desarrolladas, ¿no? Están desarrolladas, por acá les voy a indicar la base legal exacta. Están desarrolladas en el artículo 22, si no me equivoco, vamos a ver si es cierto, de la ley del impuesto a la renta. Vamos a ver, artículo 22 de la ley del impuesto a la renta. Igual lo proyectamos para verlo. Artículo 22 de la ley del impuesto a la renta. Artículo 22, ley renta. Y ahí está, artículo 22. Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana, ojo con este wording, las rentas afectas de fuente peruana se califican en las siguientes categorías. Y acá están las categorías que yo les he descrito. Las rentas del capital, las rentas del trabajo. Ahí están, ¿no? Pero hay una que nos estamos salteando, que se ve acá. ¿Y por qué nos la salteamos? Es la pregunta. Ya, entonces, tienen que avisarme si no estoy presentando, por si acaso. Ya, no estaba presentando, voy a proyectar. Por eso es el tema, las clases virtuales, ese es el problema, señores. No, no hay concentración, no es un riesgo natural que hay de las clases virtuales. Las rentas de primera y segunda categoría, ya sabemos, son las rentas del capital y estas son las del trabajo. Pero en el medio existen otras rentas y estas que están en el medio vendrían a ser las rentas de tercera categoría. Y es donde vamos a poner el énfasis en lo que queda de este semestre, ¿no? Entonces acá están en este caso rentas que obtenga una empresa. Todas las rentas que obtenga una empresa o rentas que sean de naturaleza empresarial. Entonces, esto es la tercera categoría. Todas las rentas que obtenga una empresa o aquellas rentas que sean de naturaleza empresarial. Esto lo voy a poner acá, esto acá, y voy a poner incluso una persona natural puede tener renta empresarial también. Entonces, al hablar de rentas de tercera categoría, no debo pensar solo en empresa. También puede haber persona natural que tenga rentas empresariales. También es perfectamente posible. Lo que caracteriza a las rentas empresariales o de tercera categoría es que combinan capital más trabajo. Tienen de las dos, ¿no? La empresa, ustedes saben, combina recursos con infraestructura y trabajo. Entonces, acá serán rentas activas y o pasivas. Una empresa puede que solamente tenga rentas activas, solo rentas pasivas o tenga de ambas, ¿no? Perfectamente, ¿no? Entonces, capital más trabajo, ¿no? Y acá yo también diré, puede tener solo rentas de capital, ¿no?
o rentas que combinen capital con trabajo. Puede tener cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, este es el caso que nosotros vamos a poner mayor fuerza. Probablemente el más importante, pero no estoy diciendo que personas naturales, estos regímenes de acá, son típicos de personas naturales. Típicos de personas naturales. Acá también, típicos de personas naturales, ¿ya? Típicos de personas naturales. En cambio acá, tú puedes tener personas naturales y personas jurídicas. Puedes tener ambas. Entonces, sería un error decir que al hablar de rentas empresariales, solo hablamos de renta de las empresas. Eso sería incorrecto. No puede ser porque tanto persona natural como persona jurídica, las dos pueden tener renta empresarial. Por ejemplo, en el caso de la persona natural con renta empresarial, hablamos de persona natural con negocio. Entonces, estos sujetos también pueden tener las mismas rentas que una empresa. Vamos a ver. Sí, adelante, José. Repíteme de nuevo, por favor, me perdí. Sí, es cierto. Por ejemplo, tú ves una persona natural, ahorita voy con Johan que ha tipeado ahí algo, una persona que tú ves que es dueño de una bodega, que vende gas, por ejemplo, la clásica, vende gas en el patio de su casa, ¿no? Tiene una panadería en el primer piso de su casa y cuando tú les compras, si es que emiten comprobante, ¿no? Este, por ejemplo, la señora que vende en la bodega, el señor que vende gas, la señora que tiene panadería, los tres deben ser capaces de emitir tanto boleta como factura, ojo, porque si tú vas a la panadería de la señora Rebeca Ramos y compras 10 panes, la señora te va a emitir una boleta. Van a notar que en el RUC, y yo les dije en una de las clases, cuando vean alguna boleta y dicen panadería X, ¿no? De Rosana Campos, ¿no? Ahí abajo dice panadería X y abajito chiquito dice de Roxana Campos. Fíjense en esas boletas que dicen de fulanito de tal y fíjense en el RUC. Si el RUC dice 10 y dice de fulanito de tal, es persona natural con negocio. Pese a que el RUC no es de empresa. El RUC de empresa empieza con 20 y el RUC de personas naturales empieza con 10. Entonces, esos tres ejemplos son personas naturales con negocio. Entonces, tú vas a comprarle el pan a la señora, 10 panes te va a dar boleta, pero detrás tuyo viene una chicharronería y la chicharronería compra 100 panes en la panadería. La chicharronería va a pedir factura y la señora debe ser capaz de emitir factura. ¿Por qué? Porque al tener una panadería, al tener una bodega, al tener un negocio de venta de gas en el patio de su casa, están combinando trabajo con capital, ¿no? Entonces, hay elaboración de pan con máquinas, capital más trabajo. Hay venta de gas con traslado de gas, ¿no? En ese caso, hay supervisión del servicio de gas, hay traslado, entonces, y la actividad de la venta, capital más trabajo. Hay una bodega, hay capital más trabajo, ¿no? Entonces, en esos tres casos son personas naturales con negocio y estos pequeños negocios, estos pequeños emprendimientos, van a tener que pagar 29.5%, salvo que se acojan a algún régimen especial, pero van a tener que pagar 29.5%. Muchos no saben esto. Y como no saben esto y solamente escuchan 29.5, no,
yo no pago 29.5, entonces trabajo para la SUNAT. Entonces vuelvo a la informalidad. Eso es lo que pasa en el Perú. Pero tu percepción es correcta, es renta empresarial esos casos, tienen capital más trabajo. Acá Johan dice, ¿por qué en la norma se establece un supuesto de cuarta categoría como si fuera quinta categoría? Me refiero al inciso F del artículo 34 de la ley del impuesto a la renta. Ya, a ver. Yo lo voy a tratar de ubicar acá y luego lo voy a proyectar adelante. Ok, voy a presentarlo para que lo vean, ¿no? Entonces debe quedar claro primero que es falso decir que el impuesto a la renta corporativo o empresarial es solo de empresas. Eso es incorrecto. Ustedes y yo podemos generar rentas empresariales, ¿no? Entonces mañana 5 de ustedes se juntan y forman un estudio jurídico, ¿no? Entonces hay dos posibilidades, ¿no? O crean un estudio SCRL, ¿no? Una sociedad civil de responsabilidad limitada, empiezan a facturar recontrarrenta de tercera categoría, ¿no? Otro, que de repente alguno de ustedes, de repente, si ponen su estudio jurídico, ¿no? Y ese estudio jurídico, usas, pues, contratas en este caso una secretaria, pones una sala de directorio y pones 2, 3 personas que trabajen para ti, pero no te has constituido como empresa, sino más bien tú estás laborando como independiente, pero tienes recursos más trabajo, eso puede hacer renta empresarial, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso entonces. Ahora, su compañero pregunta por la siguiente figura. Vamos a ver un momento. Su compañero pregunta por la siguiente figura. Vamos a presentar por acá. Primero encuentro la norma. No estoy proyectando nada todavía. Ni bien lo encuentro, proyectamos. Está hablando del artículo 34. Ya lo encontré, ahora lo vamos a proyectar. Este es el artículo 34. Dice acá, son rentas de quinta categoría. O sea, todos los que ves en el artículo 34, todos son rentas del trabajo dependiente. Me piden que me fije en la letra F. La letra F dice, son rentas de quinta categoría los obtenidos por los ingresos, valga la redundancia, obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia, ¿no? Entonces, esto de acá, nuevamente, ¿qué significa? Vamos a ver. Mañana tú entras no a un estudio jurídico, porque ustedes apréndanselo desde ahora, tal vez no lo sepan varios, pero en la mayoría de los estudios jurídicos de Lima los abogados no están en planilla. En la mayoría de los casos no tienen beneficios sociales, ¿no? Sino que simplemente forman parte de, sí, es cierto, no vayan a pensar que van a hacer planilla, ¿no? Entonces, en un estudio de abogados, ¿no? Déjenme ver un momento, por favor. Quiero ver algo solamente. Un estudio de abogados, por eso los abogados se llaman asociados, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Entonces, asociado es que estás, como su nombre lo dice, asociado al estudio en tu práctica, pero no es pues que tú formes, que tú seas planilla. Ahí los que son planilla son pues el señor que trabaja en contabilidad, el contador. ¿Quién más es planilla? La secretaria. ¿Quién más es planilla? ¿No? Es planilla también, ¿no? Es planilla también vamos a ver, es planilla también es planilla también el conserje, pero no son planilla en este caso, ¿eh? No son planilla en este caso las personas, los abogados. Entonces, supongamos que usted mañana entra a hacer planilla, ¿no? Entra a hacer planilla de una empresa, ¿no? Hay algo que no estoy viendo bien.
No estoy viendo bien, disculpen. Acá tengo un problema con un botón. Disculpen un momento. Ya, ahora sí. Disculpen, no sé qué estaba pasando. Entonces, mañana ustedes entran a Abacus. En una empresa sí son planilla. Si entran a una empresa, sí van a ser planilla. Entonces, supongamos que empiezas a trabajar como abogado en el área legal y de repente voy a hacer un ejemplo malísimo, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo malísimo. Antes de estudiar, tú estudiaste ensamblaje y reparación de computadoras. Estudiaste diseño gráfico y estudiaste esas cositas que se ven por computación, ¿ya? ¿No? Y en la empresa dicen, pucha, tenemos un problema acá, se nos ha malogrado el servidor, vamos a tener que llamar al técnico, mientras lo llamamos pasan 2 días, y tú preguntas, un momentito, señorita, ¿la falla en qué consiste? ¿Qué sale el mensaje? ¿Es menor? Sí, yo puedo verlo, ¿no? Estoy inventando, podría ser, quién sabe, nadie sabe acá el pasado de nadie, o sea, ustedes tranquilamente pueden tener otros estudios técnicos, ¿no? Entonces, yo puedo verlo, dices tú. Pero usted es abogado, señor. Sí, soy abogado, pero también tengo conocimientos técnicos. Yo podría verlo si ustedes están de acuerdo, ¿no? Y supongamos que el empleador está de acuerdo en que tú realices ese trabajo y pensemos en el mundo de la fantasía de Walt Disney, que tú además de estar en planilla, tú dices, sí, pero si yo arreglo el servidor, no cuesta lo mismo. Si yo corto el servidor, no te voy a cobrar como el técnico de la calle, pero sí necesito un adicional. Supongamos que la empresa conviene en pagarte $800 por arreglar el servidor y tú puedes hacerlo. Entonces, siendo planilla, tú prestas a tu mismo empleador un servicio con recibo por honorarios. Oiga, pero ¿para qué recibo si ya estoy en planilla? Sí, pero cuando te contrataron en planilla, tu contrato dice para servicios jurídicos, tu labor es A. Ahora tú te estás mandando a hacer B por recibo por honorarios con el consentimiento de tu empleador. Entonces se va a presentar una figura en la cual tú cobras rentas de quinta y también te va a pagar por recibo. Vas a tener las dos rentas en teoría. Ya, lo que preconiza el inciso F del artículo 34 es que un trabajador no puede tener las dos rentas en la empresa. Cuando tú, si peregrinamente siendo planilla, además de eso, emites recibo por honorarios, todo va a ser quinta categoría. Todo va a ser considerado como renta del trabajo dependiente. No, pero yo tengo pruebas, he emitido mi recibo. Correcto. La SUNAT verá en su sistema que has emitido recibos, pero para fines de tu liquidación del impuesto a la renta todos los meses, del descuento que te va a hacer en planilla tu empleador, todo es quinta categoría. Todo es quinta categoría. Entonces, lo que dice eso, el inciso F del artículo 34, quiere decir eso. Cuando un trabajador de la empresa, además de percibir rentas de quinta categoría, además de estar en planilla, a ese mismo empleador también le emita recibo por honorarios, la suma de las dos cosas va a ser renta de quinta categoría. ¿Cuál es el efecto práctico de eso? Te van a descontar más en la boleta, ¿no? Porque es como que tuvieras más ingreso por quinta categoría. En castellano, si tú ganas todos los meses $1,000, todos los meses, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, eso es en planilla. Si tú giras un recibo por honorarios de $800, no vas a pensar, ah, qué bonito, entonces por planilla $1,000 y como hago mi recibo de $800, solo me van a descontar el 8% de $800. No, lo que va a pasar es que van a sumar a tu sueldo mensual de $1,000 los $800 y te van a descontar 15-30% de $1,800. Eso quiere decir, ¿no? Te van a tratar todo como si fuera parte de tu sueldo, ¿no? Entonces, sí, es más caro, ¿no? Entonces, como ven, de alguna manera las normas están un poco ladeadas hacia lo que es tributariamente un poco más costoso. Entonces, recuerden, entonces, buena anotación de su compañero, un trabajador no puede tener más de una renta en su mismo centro laboral. En su mismo centro laboral. No estoy hablando que una persona no pueda tener más rentas, ¿no? Entonces, la cosa es diferente. O sea, yo con mi mismo empleador,
solo voy a tener rentas de quinta categoría. Por más que yo le haga recibos todos los meses, todo es renta de quinta categoría para mí y eso me sube el monto de las retenciones, me sale más caro. Es diferente de la figura en la cual yo trabajo en una empresa de día, estoy en planilla. En la noche doy clases y emito recibos por honorarios. Es otra cosa. Y no es a mi empleador, es a otra empresa diferente. Ahí sí, yo puedo tener en un sitio rentas de primera categoría y en un sitio rentas de cuarta categoría. No es problema. El lío es cuando es las dos cosas con el mismo empleador. Ahí sí, solamente puede ser quinta categoría. No sé si más o menos me dejo entender, Johan. ¿Johan? Perfecto, ¿no? Pero hay otro tema también, aprovecho la pregunta de Johan para hacer algo interesante. Ustedes saben que es un contrato de locación de servicios, ¿no? Desde el ámbito civil. En un contrato de locación de servicios no hay relación laboral, ¿verdad? Es independiente, ¿no es así? Ya sabemos. Entonces, imagínense ustedes de que ustedes tienen una empresa. Olvidémonos de que sean abogados, no sé. De acá a un tiempo ustedes hacen una empresa. Y supongamos que hacen un emprendimiento industrial con unos amigos, ¿no? Hacen un emprendimiento industrial, una pequeña empresa industrial que trabaja con algunos químicos, ¿no? Piensen así. Ustedes constituyen una empresa que produce insumos químicos, ¿no? Y las empresas que producen insumos químicos están obligadas a hacer chequeos médicos a su personal cada cierto tiempo, por lo mismo que trabajan con insumos químicos. Ojo con lo que voy a decir ahora. Como parte entonces del cumplimiento de esas normas, en que ustedes tienen que hacerle chequeos a sus trabajadores, ustedes contratan a un médico, a Juan Pérez, y contratan a Juan Pérez para que él haga los chequeos médicos. La SUNAT revisa a la empresa de ustedes y la SUNAT va a encontrar los recibos por honorarios de Juan Pérez todos los meses. Todos los meses Juan Pérez, ¿cuánto nos emite? 5.000 soles, todos los meses. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. El médico que hemos contratado todos los meses nos cobra 5.000 soles. Y si vemos los recibos dicen por análisis médico de trabajadores del mes de enero, por análisis médico del mes de febrero, por análisis médicos de mayo, junio, todo el año. ¿Dónde está el problema? Aparentemente ahí no hay ningún problema. Es un trabajador de cuarta categoría. El médico no tiene vínculo laboral. Es locación de servicios. ¿Cuál es el problema? El problema, y ya se ha reportado esto en varios casos hasta ahora, es que la SUNAT presta mucha atención cuando es un profesional independiente que todos los meses presta servicios primero. Raro que un independiente, no es poco común, pero es llamativo cuando todos los meses el independiente está y todos los meses cobra la misma cantidad, ¿no? Entonces la empresa se defiende diciendo, no es problema, te adjunto la lista de todos los trabajadores que ha chequeado, acá está la lista, y todo eso vale 5.000 soles. Su contrato dice 5.000, ¿cuál es el problema? Ahí no queda todo. La SUNAT pide los cuadernos de vigilancia, revisa exactamente, aprovechando que tú contratas a un tercero para el servicio de seguridad, para ver la fehaciencia del servicio, la SUNAT revisa los cuadernos de vigilancia que rigen las entradas y salidas del personal, de quienes entran a la empresa. Y en esas entradas y salidas, todos los días está el médico. Y el médico está de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, ¿no? Entonces, algunos de ustedes, si están prestando atención, algunos de ustedes podrán colegir hacia dónde puede terminar esto. Que la SUNAT primero ve todos los meses, es independiente, pero todos los meses cobra 5.000. Todos los meses es el mismo servicio. Pero sin embargo veo que está todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días. Entonces, ¿qué creen que puede pensar la SUNAT ahí? Si ve esos elementos, ¿qué puede pensar? Es más, la SUNAT
como parte de la fehaciència de los servicios, la SUNAT pide indicios de las coordinaciones que tú haces con ese médico para que se preste el servicio. Y dentro de las evidencias que tú le das dentro de los correos, le exiges al médico que no puede ausentarse antes de las 5, ¿no? Y que debe reportar todos los controles que hace a la gerencia de recursos humanos todos los días, ¿no? La SUNAT encuentra eso en correos electrónicos, ¿no? Que el médico tiene que reportar lo que hace a un área y que el médico no puede ausentarse antes de las 5. Y el médico trabaja en locación de servicios. ¿Qué creen ustedes que puede pensar la SUNAT entonces? No hablando tributario, sino, claro, acá Johan dice, puede aplicarse el principio de primacía de la realidad, ¿no? Claro, y la SUNAT podría empezar a pensar que se ha desnaturalizado esa relación laboral. Se ha desnaturalizado, correcto, ese contrato y ya no sería independiente, sino que en los hechos, como dicen ustedes, por primacía de la realidad, la SUNAT diría, esto no es locación de servicios, es un trabajador que estaba en planilla. ¿Cuánto le han retenido al médico todos los meses? La empresa dice, bueno, pues su recibo todos los meses 8%. No, no puede haber tributado 8%. Cometiste un error al retenerle 8%. Debías haberle retenido, en este caso, como era un trabajador en planilla, debíamos ver su escala y podía retenérsele entre 15 y 30%. Debió ser más la retención. Entonces la SUNAT va a hacer solidaria a la empresa que contrató al médico, la va a hacer responsable solidaria del tributo, la va a multar y van a tener problemas porque efectivamente en los hechos la SUNAT consideró que esas rentas no eran de cuarta categoría, sino que se estaban pagando rentas de quinta categoría, ¿no? Este supuesto que les doy, y con esto cierro el punto para seguir con las rentas empresariales, es debatible y pienso que es discutible, porque ya se han argumentado sin éxito en el Tribunal Fiscal, pero no creo que esto no vaya a tener éxito más adelante en la vía judicial, que la SUNAT no tiene, la potestad, no es competente para determinar si hay o no relación laboral. No, la SUNAT, su mundo es el tributario, no es el laboral. Entonces no tiene la capacidad para recalificar una relación laboral. Eso lo debería hacer el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero ese argumento de los contribuyentes, bien o mal, yo creo que está equivocado, pero está equivocado que la SUNAT se mete en ese terreno, pero ya ha sido validado por el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la SUNAT sí puede decir que no, ahí no hay locación de servicios, ¿ah? Ahí sí hay trabajo dependiente y me deben el choclón de impuestos que falta, ¿no? Sí puede hacerlo. Bueno, entonces, esas eran rentas vinculadas al trabajo, pero son rentas de personas independientes y dependientes. Volviendo entonces a las rentas empresariales y lo que yo les estaba explicando. El artículo 22 entonces de la ley del impuesto a la renta. Vamos a ver. Yo había resaltado unas normas que no sé dónde las he dejado. Este es el 2034 y el 22 debe estar arriba. Ya, acá está. Yo les decía, fíjense en esto. El artículo 22 tiene algo muy importante. Dice las rentas afectas de fuente peruana. Se clasifican en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Pero fíjense que dice rentas afectas de fuente peruana. Ya, o sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Si yo vuelvo a mi Excel, voy a poner acá RFP versus RFE. RFP es renta de fuente peruana versus renta de fuente extranjera. Si yo trazo una línea acá y voy a tratar de buscar, por ejemplo, una figurita, ¿no? Acá en vivo. No,
esto de acá sí. Una persona, por ejemplo, esta de acá. Esta persona que ustedes ven acá puede ser cualquiera de ustedes. Y esta persona, por ejemplo, tiene las siguientes rentas. Esta persona emite recibos por honorarios. Honorarios, trabajo independiente. Esta persona además en una empresa trabaja en planilla y también gana sueldo en una empresa en planilla. Esta persona aparte también gana dividendos por acciones en una empresa local. Esta persona también tiene ingresos por su bodega en la cochera de su casa, ¿no? Y esta persona, aparte, tiene ingresos por alquileres de un departamento. Esto de acá es Perú, esto es el exterior. Aparte, esta misma persona, les cuento, esta misma persona ingresos por servicios que prestó en Uruguay. En Uruguay. Esta misma persona, la misma persona. Entonces, esta persona tiene estos ingresos en Perú y tiene estos ingresos en Uruguay. Esta persona también ha cobrado dividendos, cobra dividendos de empresa uruguaya en Montevideo. Ojos y oídos acá, ¿ya? Ojos y oídos acá. Centrémonos primero en esta parte de acá. Analicemos renta por renta. Entonces yo voy a poner acá un casillerito que diga tipo de renta, categoría de renta. Categoría de renta. Y acá empiezo a mirar, empiezo a fijarme. Tiene ingresos por alquileres. Ingresos por alquileres será primera categoría. Tiene ingresos por su bodega en la cochera de su casa. ¿Qué renta será esta? Ingresos por tener una bodega en la cochera de su casa. Muy bien, tercera categoría. Combina capital con trabajo. Esta es una renta de segunda categoría, porque es la colocación de capitales. Yo puse plata en acciones de una empresa, ahora recibo dividendos, segunda categoría. Gana sueldo. Si gana sueldo, ¿qué tipo de renta es esta? Quinta categoría, muy bien. Y finalmente tenemos cuarta categoría, ¿verdad? Aquí arriba. Oigan, qué interesante. Fíjense, dense cuenta que una persona puede tener entonces todas las rentas. Sí, una persona puede tener todas las rentas, ¿no? Entonces, una persona puede tener todas las rentas. Tiene de la primera a la quinta. Interesante. Ahora, si por ejemplo uno de ustedes dijera, ah, qué chévere, qué monstruo, ya aprendí, ya destrozo, ¿no? Entonces voy a hacer el mismo cuadrito acá arriba. Y ahora voy a decir ingresos por servicios que prestó en Uruguay. Ah, ya. Renta de cuarta. No. Error. Acá simplemente yo diré categoría de renta no aplicable.
¿Pero por qué? Yo puedo decir que acá es renta de cuarta categoría. Yo puedo decir que acá cobro dividendos si es renta de segunda. No. ¿Por qué razón? Porque estas dos rentas que tú ves acá arriba, estas dos rentas que tú ves acá arriba, las dos son rentas de fuente extranjera. Rentas que se originaron en el exterior. En cambio, las que tú ves abajo son rentas de fuente peruana. Y si tú lees el artículo 22 de la ley del impuesto a la renta, dice, para los efectos del impuesto a la renta, las rentas afectas de fuente peruana se califican en las siguientes categorías. Entonces, para que tú hables de categorías, primero la renta tiene que ser de fuente peruana. Entonces, según esto, entonces, lo que yo debería saber es que solo se categorizan las rentas de fuente peruana, que son las que tú ves acá abajo. Esas son las únicas que se categorizan. Y en sentido opuesto, las rentas de fuente extranjera no se categorizan más bien. No se categorizan. Ya es craso error de algunos. Hablar que esto es renta de segunda, renta de cuarta, no puede ser. No aplica la categorización, ¿no? Entonces voy a ser más claro acá para que no haya confusión, ¿no? Entonces esto de acá lo pongo acá así. No aplica categorizar renta. Categorizar renta. Lo mismo acá. No aplica categorizar renta tampoco. Entonces las rentas de fuente extranjera, de vuelta, no se categorizan. ¿Por qué no se categorizan? Porque el artículo 22 establece las categorías solo para las rentas de fuente peruana, ¿no? Entonces, importante, ¿ah? Importante. Entonces, vamos a ver por acá. Ya. Entonces, las rentas de fuente, las empresas, en el impuesto a la renta empresarial, las empresas pueden tener tanto rentas de fuente peruana como rentas de fuente extranjera. Pero en el caso de la empresa es bien fácil, ¿no? En el caso de la empresa es más fácil que en la persona natural, porque si yo de nuevo vuelvo a mi Excel, regreso a mi Excel y pongo acá ingreso de persona domiciliada en el Perú. Acá vuelvo a poner RFP versus RFE. Ustedes ya saben qué es RFP y vamos a ponerle empresa acá, a propósito, ¿no? Entonces, acá vamos a alterar ligeramente el cuadro. Vamos a desaparecer a esta persona. Y acá, mi empresa, a ver, voy a hacer el cuadro aún más simple, ¿ya? Primero, en una empresa, esto que nosotros vemos acá no es aplicable, ¿ya? Esto no es aplicable en una empresa. Voy a borrar ahorita todo esto que estoy haciendo, solamente estoy tratando de ser gráfico. Entonces, en una empresa, esto no funciona, ¿ya? En una empresa no divides en categorías, la empresa no tiene rentas de varias categorías. Acá lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Esto de acá lo vamos a borrar. Y esto de acá también lo vamos a borrar. Acá también. Entonces acá vamos a poner ingresos de una persona jurídica. Entonces acá vamos a poner a la empresa
La empresa se llama Rimac S.A. Es una empresa domiciliada. La empresa Rimac tiene los siguientes ingresos. La empresa Rimac factura venta de llantas. Empresa Rimac factura servicio de reencauchado de llantas. Esos son dos ingresos que tiene. Pero aparte Rimac, les cuento, es accionista o tiene regalías, mejor dicho, de que le presta, esto se llama llantas Rimac, a propósito, y tiene aparte, hay otra empresa que se llama Renovadora de Llantas Callao, S.A., y lo que la empresa Rimac le da a Renovadora Callao, cesión de marca rimense, cesión de marca rimense. Y en sentido opuesto, la Renovadora de Llantas Callao paga regalías por el uso del nombre. Entonces acá, ¿no? En este caso, regalías a Rimac S.A. Paga regalías por el uso de esto. Aparte de esto, les cuento que Llantas Rimac tiene depósitos en el banco BCP, depósitos a plazo fijo. Entonces, voy a cambiar la polaridad de esto. Así. Esto de acá lo ponemos así. Y en este caso vamos a achicarlo un poco. Vamos a achicar esto un poco, esta cabeza de acá. Y acá en este caso, este es el banco BCP. BCP. Depósitos a plazo fijo. Y el BCP, por esos depósitos a plazo fijo, le paga intereses a Llantas Rimac. Le paga intereses. A ver. Vamos a ver por acá. Ya. Le paga intereses a Llantas Rimac. Intereses. Entonces, fíjense las rentas que tiene Llantas Rimac. Una primera renta es esta, por intereses. Una segunda renta, regalías. Una tercera renta, servicios. Una cuarta renta, venta de bienes. Acá hay regalías, intereses. Hay como 4 tipos de renta. Y aparte de esto, Llantas Rimac es dueña de una empresa en Argentina. En Argentina existe la empresa Cauchera Buenos Aires, S.A. Y sucede que Rimac es propietaria de Cauchera Buenos Aires al 99%. ¿Sí? Entonces, al 99%, Llantas Rimac es accionista de Cauchera Buenos Aires. Entonces, esta es subsidiaria argentina de Rimac S.A. Naturalmente, si Llantas Rimac tiene plata en Cauchera, se espera que Cauchera le pague dividendos a
nuestra empresa RIMAC S.A. Entonces, acá hacia acá van a venir dividendos. Entonces, fíjense que acá tengo una renta más. Esta es una renta número 5, ¿no? Y mejor la voy a poner acá. Dividendos del exterior. Y me quedo ahí. Hay 5 rentas. Todas las rentas que ustedes ven acá, y las voy a poner en rojo y blanco a propósito, ¿ya? Para que se parezca a la bandera nacional. Todas estas de acá son rentas de fuente peruana, ¿no? Entonces, todas estas son RFP. Todas son RFP. Caramba. Está bien, vamos a ponerlo así. Todas son RFP. RFP, RFP, RFP. Las 4 son RFP. Y esta 5 no es RFP, esta es RFE. Esta es renta de fuente extranjera, porque es renta originada por actividades en el exterior. Al ser los dividendos producto de actividades originadas en exterior, la renta es de fuente extranjera. Extranjera o RFE. Entonces, primera idea, una empresa puede tener, una empresa peruana, esta, puede tener rentas de fuente extranjera conforme puede tener a la vez renta de fuente peruana. Pero ahí no está el kit del asunto. ¿Dónde está el kit del asunto? El kit del asunto es que todas las rentas de fuente peruana son rentas de tercera categoría, nada más. Son rentas de tercera categoría. No se categorizan. Todas las rentas de fuente peruana, esta, todas son de tercera categoría. No se categorizan, ¿ya? Esta de acá es una renta de fuente extranjera. Al ser una renta de fuente extranjera, RFE, no se categoriza tampoco. ¿Ya? Esto grabado con bronce, ¿ya? Entonces, al ser una renta de fuente extranjera, RFE no se categoriza tampoco. Entonces, ¿qué debo saber yo en básico? Lo que debo saber yo en básico es que una empresa, ¿no? Una empresa es una suerte de Rey Midas. ¿Qué quiere decir Rey Midas? Ustedes se acuerdan del cuento del Rey Midas. Todo lo que tocaba lo volvía oro, hasta a su hija, ¿no? Todo lo volvía oro, ¿no? Entonces, en el caso de la empresa es como un Rey Midas. Todo lo que toca es renta empresarial. Si esa empresa, en vez de esa empresa, hubieras tenido una persona natural, ahí sí valía que tú dijeras, por BCP, segunda categoría, intereses. Por servicios, cuarta categoría, locación de servicios. Por regalía, según, ahí sí estaba bien el análisis, porque estás hablando de persona natural. Pero cuando hablas de empresa, para la empresa todo es tercera categoría. Hay no diferencias. Primera, segunda, la empresa puede tener un inmueble en Comas y lo alquila a 3.000 soles mensuales. Si estuvieras hablando de una persona natural, sería renta primera categoría. Pero como es una empresa, la arrendadora, todo es tercera categoría y no hay diferenciación que hacer. Por eso les decía yo que en personas jurídicas, en empresas, la cosa es bien fácil. Ahí no te rompes la cabeza con categorías. Todo es tercera categoría. Toda renta que tengas es empresarial.
Hasta acá. Dudas, consultas, inquietudes en general, ¿no? Ok, igual, antes de ir con José, si por si acaso, después de esta sesión, va a ir hasta las 8:30, va a acabar ahora. Si después de esta sesión alguno se acordara, pucha, ¿verdad? Hay este tema que lo escuché y no pregunté, lo pones en el Facebook, el grupo, lo pones en el Facebook y yo lo leo y contesto ahí, pero no lo pongas como inbox, pon tu pregunta ahí, ¿no? Ahí no vayan a decir, pucha, pero no pregunto porque después, jaja, miren cómo pregunta eso. Nada que ver, o sea, estamos estudiando, no vale preguntar. Entonces, pones tu pregunta en el Facebook. Y la ventaja es que la pregunta que hagas, yo contestaré ahí en el Facebook y eso le sirve a todos, ¿no? Entonces, no solo ahora es el momento de preguntar, tú puedes preguntar en cualquier momento en el Facebook. Sí, José. Sí, es una buena pregunta. O sea, la mayoría en el caso, empecemos primero por las personas jurídicas. En las personas jurídicas, ya lo saben ustedes, se olvidan porque ahí la cosa es bien fácil. Todo es tercera categoría. Entonces, si mañana la empresa vende un inmueble que tenía en Chosica, el ingreso que haya por esa venta es tercera categoría. Ahí no hay mayor análisis que hacer. El tema se puede complicar en personas naturales un poco. Por ejemplo, ustedes mañana venden su casa y no es casa habitación. De repente, no sé, en algún momento sus padres de ustedes compraron una tiendita, un inmueble donde hay una tiendita y la alquilaban a terceros y esos terceros tenían su bodega. Y después tus papás te la dejan a ti y a ti no te importa estar alquilando, peleando, no te interesa el tema de las bodegas, porque ahí siempre pone la bodega, la gente tiene la costumbre. Entonces, ¿qué haces tú? Vendes el inmueble. Tú vendes el inmueble, es una renta de segunda categoría. Va a pagar el 5% del valor de la venta, si no me equivoco. Entonces, en ese caso, es una ganancia de capital, grabada en este caso como segunda categoría. Segundo caso, algunos de ustedes tienen ventas en acciones en Minera Volcan, supongamos, Minera Volcan, o tienes acciones en Cementos Pacasmayo, y vendes las acciones que tienes en Volcan, vendes las acciones que tienes en Cementos Pacasmayo. Renta de segunda categoría, en la modalidad de ganancia de capital. Estás vendiendo, realizando algo que originalmente pues no estaba destinado a la venta. Era inversión tuya. Era inversión en acciones, era inversión en inmuebles, vendes todo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, y esto de nuevo no es ninguna orientación política ni nada, pero esta tarde yo estuve en reunión con un par de clientes, una persona natural y una persona jurídica, ¿no? Y no creo que lo hagan honestamente, pero estaban pidiéndome evaluar escenarios de desinversión. ¿Qué quiere decir de desinversión? Ante la coyuntura política que ellos avisoran que puede haber, ellos dicen, ¿qué pasa si gana esquina derecha o esquina izquierda? Y me decían, ¿qué pasa si gana esquina izquierda? Temo que me quiten mi inversión. Entonces están haciendo planes de desinversión para ver qué cosa venden, ¿no? Entonces uno decía, yo tengo una fábrica, yo tengo un inmueble, otro decía, yo tengo tales bienes que son valiosos, ¿cuál es el efecto tributario? Entonces, en la empresa la cosa era bien fácil, para mí era decirle todo es tercera categoría, pero en el caso de la empresa sí podía haber temas especiales, ¿no? Porque esta persona natural, no voy a dar más detalles para que no sea identificable obviamente, pero esta persona natural es dueña de marcas que le alquila 12, le cede a 12, 2, 3 empresas conocidas de bebidas. Entonces, esto de acá, esas transferencias que él haga de sus marcas son rentas de segunda categoría, ganancias de capital. Esta persona también tiene 5 inmuebles, ¿no? Donde vive y 4 más. Eso de ahí,
ganancia de capital, ¿no? Entonces, ahora voy a la pregunta de su amigo. Entonces, ¿cuál no sería una ganancia de capital de segunda categoría? ¿En qué problema, en qué momento? Dos preguntas. ¿Cuándo una ganancia de capital no sería gravable o no sería tal? ¿Y cuándo esa ganancia de capital ya no se puede gravar por la cédula de personas naturales? ¿Cuándo ya más bien se transforma en una ganancia de capital empresarial? Sería la pregunta, porque en rigor, en teoría, todas las transferencias que una persona haga de sus bienes deberían ser ganancia de capital, ¿no? Pero bienes, obviamente, pues hablamos de acciones, hablamos de inmuebles, sobre todo se detiene el tema en acciones e inmuebles, porque no está pensado para bienes usados, por ejemplo, salvo inmuebles, ¿no? Por cierto, ¿no? Pero si, por ejemplo, mañana tú vendes tu computadora, tú vendes tu televisión de tu sala, pues no hay ningún impuesto, pues no. El impuesto es si tú vendes acciones, si tú vendes intangibles, si tú vendes inmueble, ¿no? Allí, digamos, sí serían ganancias de capital. No serían ganancias de capital afectas, no calificarían como ganancias de capital gravables. Sí son ganancias de capital, pero no entran al gravamen los bienes usados en personas naturales, salvo que sean inmuebles, por ejemplo, ¿no? Si son inmuebles, ni hablar. Eso sí es gravable. Pero otros bienes de uso propio, usados, podrán ser ganancias de capital en teoría. Yo podré estar vendiendo bienes que no eran de la venta, la mesa de mi casa, mis libros, pero eso no es ganancia de capital gravable. Entonces, no toda ganancia de capital en las personas hace renta gravable. Básicamente, inmuebles, acciones, intangibles. Pero en el tema del inmueble puede presentarse dos matices, que ya no lo vamos a ver ahora, sino de repente en otra sesión, la próxima, vamos a ver si es así, porque necesitamos recuperar el tiempo. A ver, ¿qué pasa si ustedes venden, por ejemplo, se van del país, ¿no? Se van del país. Y, no sé, cierta opción electoral, como dicen algunos, gana, vendo mi casa. Ya yo tengo familia en Brooklyn, no sé, y me voy del país, me voy allá, tengo ya mi green card, tengo todo y me voy para afuera, ¿no? Entonces vendes tu inmueble. Pero justo estás vendiendo el inmueble donde tú vives. Si vendes tu casa donde tú vives, hay una excepción, no voy a entrar al detalle ahora, pero hay una excepción donde dice que la venta de casa-habitación no está grabada con impuesto a la renta. ¿Es una ganancia de capital? Sí, pero es una ganancia de capital exenta, porque es si vendes tu casa habitación, imagínense que alguien necesite vender su casa porque, o sea, no tiene dinero, no tiene para una pensión. Entonces, de repente, familiares suyos acceden a tenerlos en su casa, pero para su manutención, esta persona no trabaja, no tiene ingresos. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta empresa, esta persona? Vende su casa a 300,000 soles y esos 300,000 los pone a una cuenta bancaria o a una empresa de seguros y cobra una renta vitalicia de 1,000 soles todos los meses, siquiera, ¿no? Entonces, estás vendiendo tu casa, ¿no? Si estás vendiendo tu casa y después no tienes nada, sería cruel que tengas que tributar por eso, ¿no? Entonces, pero siempre que lo que estés vendiendo sea casa habitación. Entonces, no es lo mismo que tú vendas tu casa donde vives y después ya no tengas casa donde vivir y te vayas a otro del país o donde quieras, ahí la venta de casa habitación no está grabada. Y otra cosa es que tú sí tengas casa habitación, pero tus papás compraron un terreno en Surco para más adelante construir la nueva casa de ustedes. Pero no avisoras construir la casa, más bien ustedes necesitan plata. Entonces, teniendo tu casa donde vives, no vas a vender tu casa, no te interesa tener el terreno de Surco. Entonces venden el terreno de Surco. Por más que tú digas, pero ese terreno iba a ser para una casa para vivir, no. La norma solo inafecta cuando vendes tu casa y después te quedas en la calle a dormir en un parque. Es la única forma que no pague la venta de tu casa, ¿no? Pero si tú en cambio vendes
no tu casa, pero vendes un terrenito más que tenías o vendes otro inmueble, recontragravada la renta, ¿no? Entonces, primera idea para contestar a su amigo, no toda ganancia de capital es alcanzada por el impuesto en persona natural. La ganancia de capital producida en teoría por bienes usados no está gravada, salvo que estamos hablando de inmuebles. También está alcanzada la venta de inversiones en acciones. Está alcanzada la transferencia permanente de intangibles, también está gravada, ¿no? Entonces, y aparte de eso, no está grabado la venta de inmuebles, pese a ser una ganancia de capital cuando es venta de casa-habitación. Y finalizo este comentario antes de ir con la pregunta de otro amigo suyo. Todavía no estoy terminando, acabo todavía unos 20 minutos. ¿Qué pasa si algo que no nos quieren contar alguno de ustedes y dice, mire, ¿sabe qué? Sí, nosotros tenemos un terrenito, como usted dice, en mi familia, en Surco, que lo queremos vender. No vamos a vender nuestra casa. Nosotros vivimos en San Luis, pero tenemos un terrenito en Surco que lo vamos a vender. Así es el ejemplo que yo les dije, que si ustedes me dicen, no, pero ese no es el problema. El problema es que ya usted me preocupó porque mi familia se dedica a comprar inmuebles y venderlos, ¿no? Entonces, todos los meses nosotros tenemos ciertos ahorros y nosotros compramos por ahí inmueble, vendemos, compramos, vendemos. Tenemos además otros 2 inmuebles en la sierra, los vendemos también. Ahí la cosa cambia. Porque como veremos en otra sesión, ahí más bien la SUNAT podrá considerar que tú eres habitual en la venta de inmuebles. Si tú eres habitual en la venta de inmuebles o luces como habitual, la SUNAT, ¿qué cosa va a decir? Esta no es una persona que accidentalmente venda inmuebles. Acá hay una actividad comercial dirigida a comprar y vender, comprar y vender. Esta persona hace una labor de corretaje y tiene al mismo tiempo inmuebles. ¿Qué cosa va a decir la SUNAT? Tú eres empresa, tú ya no tributas como persona natural, tú ya vendes inmuebles. ¿Cuánto has vendido inmuebles este año? 15 millones de soles, ya. Entonces, si fueras persona natural, solo pagarías 5% nada más por la venta del inmueble, ¿ya? O sea, si hubieras vendido un inmueble, no sé, la mansión de Michael Jackson en 15 millones de soles, y fueras persona natural que por una vez en su vida vende un inmueble, tributas el 5% de los 15 millones. Pero como esos 15 millones son por ventas que tú haces constantemente, eres recurrente en la venta de inmuebles, ya eres empresa. Entonces ya no tributas con 5%. Ahora tienes que tributar con 29.5. Págame el 29.5 de 15 millones, va a decir la SUNAT, ¿no? Entonces, fíjense que puede haber en los inmuebles un tema de habitualidad que puede recaracterizar la renta. Deja de ser de persona natural y te convierten en empresa para fines tributarios, y tributar como empresa ya es otro level, ¿no? O sea, para una persona natural. De tributar 5% a pasar a pagar como Bacus, como esas empresas 29.5, y es otra cosa, ¿no? Acá escriben una consulta, en caso que sea una casa habitación, entendería que ahí no aplica la exoneración. Es una buena pregunta, ¿no? A ver, su compañero pregunta lo siguiente, ¿no? Sí, su compañero pregunta lo siguiente. ¿Qué sucede si yo entiendo su ejemplo? Usted dice en su ejemplo que si yo vendo mi casa para irme al extranjero definitivamente a estudiar o a lo que sea, si yo vendo mi casa, eso es casa habitación y no está grabado. Estoy de acuerdo. Ojo, por si acaso, no me confundan, por favor, exoneración con inafectación, ya no me confundan eso. La exoneración, recuerden ustedes, en una exoneración, la operación sí está grabada, solamente que por un espacio de tiempo no se le van a aplicar los efectos de la norma. La exoneración se caracteriza por ser temporal, ¿no? Entonces, si se dice la venta de libros educativos, estoy inventando, no existe el ejemplo, o sea, está exonerada de impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre de 2028, está fijando un horizonte temporal. Eso es exoneración, no es que esté inafecto.
no es fuera del ámbito de aplicación de la norma. Algo exonerado sí es gravado, solamente que por el transcurso del tiempo no se le aplica la norma, temporalmente no se le aplica, ¿ya? Entonces, pero no es que eso no esté grabado, está recontragrabado, solo que por un lapso de tiempo no se le aplica la norma, tiene carácter temporal. Y otra cosa es la inafectación. En la inafectación, pues, esa sí es una operación no grabada, porque por texto expreso de la norma, inafectación legal, o por omisión de la norma también está fuera del ámbito de aplicación. Allí sí la inafectación es permanente, no es temporal. Entonces la manera de reconocer ambos es fácil, es por la temporalidad. Entonces en el caso de los inmuebles, si yo vendo como casa habitación, eso no es exoneración, está inafecto simplemente. O sea en forma permanente, eso de ahí no van a pagar, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, el numeral 3 del artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, dice en general que la venta, cambio, disposición habitual de bienes sí está grabado con impuesto a la renta, lo habitual. Entonces, ¿qué sucede si yo vendo mi automóvil? Antes, todavía no me he olvidado la pregunta de su amigo, ahorita la voy a contestar. ¿Qué pasa si mañana cualquiera de ustedes vende su carro? Ahí no hay nada porque es un bien usado que estás vendiendo. Y nosotros sabemos que el impuesto a la renta en persona natural aplica en bienes usados, inmuebles. Y no cualquier inmueble, no debe ser casa habitación, porque si es casa habitación no paga. Pero yo estoy vendiendo un bien usado, estoy vendiendo mi carro. Y eso no tiene 5%, no tiene nada. ¿Es cierto? Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si la SUNAT descubre que yo todos los meses vendo mi carro en la Avenida La Marina, todos los meses, ¿no? Entonces, si la SUNAT descubre que todos los meses vendo mi carro, la verdad no es mi carro, vendo 20 carros todos los meses, solamente que yo declaro como persona natural. La SUNAT va a decir, no, pues, ¿qué persona natural, hombre? Tú tienes un concesionario ahí en la Avenida La Marina, págame 29.5 de todas esas ventas, va a decir la SUNAT, tú eres empresa, te va a recaracterizar, ¿no? Entonces, la habitualidad origina que yo pase al plano empresarial. Si te pasan al plano empresarial, pagar todo como empresa con tu 29.5, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, lo que quiero ver es dónde encuentro la norma que habla acerca de, ok, de casa-habitación, ¿no? Entonces, hay una norma en la ley del impuesto a la renta, ¿m? ¿Dónde está lo que es, que no está grabado, aquellas normas, a ver, casa-habitación, ¿dónde está? Pues yo soy malísimo para ubicar normas, ¿no? Si alguien lo encuentra, me avisa, pero vamos a ver. Organización de empresas por los proyectos de ley, lo dispuesto. Estoy leyendo el artículo 1, ¿no? El artículo 2, creo que el artículo 2 es ganancias de capital, por ahí podría estar. Artículo 2, aportes, enajenación, redención, bienes depreciables, no es renta gravable. ¿Qué más? Acá está. Artículo 1A del reglamento. Vamos a ver. Ok, acá lo voy a poner. Está en el artículo 2, miren. Ya vamos a terminar en 15 minutos, así que les pido conserven todavía, por favor, la atención. Artículo 2, Ley del Impuesto a la Renta. Artículo 1, artículo 2. Es ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital. Fíjense que acá define, y lo habíamos visto, lo que es ganancia de capital. Bienes de capital. Se entiende por bienes de capital aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o empresa. Entre las operaciones que generen ganancias de capital, cuando tú escuches o leas entre las operaciones, esto es referencial entonces, no es un número cerrado, ¿no? No es un número cerrado, acá pueden haber más operaciones, esto es referencial, dice entre las operaciones.
bienes, ¿no? Y si yo avanzo, yo voy a llegar a la letra I, me parece, o esto no lo tiene, vamos a ver, este es el artículo 2. Esto de acá pareciera que no está actualizado, estoy en el reglamento, estoy en la ley, estoy en la ley. Vamos a ver, acá ley del impuesto a la renta, la enajenación, los resultados de la enajenación. Ah, ya, acá está, perdón. No constituye ganancia de capital gravable por esta ley, no es renta gravable. Esto que tú ves acá, esto es una inafectación, no es exoneración. Dicen simplemente no es ganancia de capital gravable, no está afecto el impuesto a la renta, está fuera del ámbito de aplicación. El resultado de la enajenación de los siguientes bienes. Primera idea, enajenación. Para fines tributarios, cuando tú escuchas enajenación es sinónimo de venta, ¿ya? Yo sé que puede haber más matices, pero básicamente es venta. El resultado de la venta, vamos a leerlo así, y miren la segunda idea, efectuada por persona natural. Empecemos por acá. Persona natural. Sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar que no genere rentas de tercera categoría. Yo creo que ahí ya más o menos ya está respondiendo la pregunta, ¿no? Que no genere renta de tercera categoría. Entonces, no es ganancia de capital, ¿ya? Inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante. Entonces, ¿qué significa esto si volvemos de nuevo a... Entonces lean el artículo 2, la letra C de la ley. Entonces, a ver, esto de acá lo borro, pongo acá, ya. ¿Qué significa esto? Mañana la empresa Oltursa, Transportes Oltursa, supongamos, no, Transportes Oltursa no, Minera Las Bambas, una minera Las Bambas, tiene 3 casas propias. ¿Casas? Sí, sí, la empresa Las Bambas ha comprado, supongamos, 3 casas. Y esas casas son para alojar a los funcionarios extranjeros que vienen de visita o a los ingenieros que vienen y pasan cada uno 6 meses en el Perú. Esos ingenieros vienen, están 6 meses ahí de enero a junio, se va ese ingeniero, viene otro desde China, se queda de julio a diciembre y así sigue la cadena. Esos inmuebles son para que allí habiten los ingenieros que vienen de la casa matriz de China todos los meses. En algún momento, la Bambas considera que ya no es económico tener esos inmuebles y vende las 3 casas. Supongamos que las Bambas quisiera acogerse a esa norma que acabamos de leer, ¿no? Donde dice, no es renta gravable la venta ocupada como casa habitación por el enajenante. Las Bambas viven en esas casas. Podría ser casa habitación de las Bambas la venta de esos 3 inmuebles, ¿no? Entonces, no hay forma que puedan calificar como casa habitación. Además, usualmente las empresas tienen esos inmuebles no para vivir, sino para alojar funcionarios que van y vienen en la práctica. Entonces, no estaría calificada dentro de la inafectación la venta por una empresa. Además, ustedes mismos han leído que la norma dice, en una parte que hemos leído, la norma dice que el enajenante no debe generar rentas de tercera categoría. No debe generar rentas de tercera categoría. Entonces, acá hay más de una lectura. Acá entonces quedaría excluido de la inafectación la empresa. La empresa de por sí es generadora de tercera categoría. ¿Qué sucede si el enajenante ahora sí es persona natural, pero es persona natural con negocio, ¿no? Persona natural con negocio es tercera categoría también, ¿no? Acuérdense de eso, o sea, una persona natural con negocio es tercera categoría. No se necesita ser empresa para tener tercera categoría, ¿no? Entonces, una persona natural podría no acceder también, por más que venda su propio inmueble donde habita, no podría acogerse a la inafectación. ¿Por qué? Está vendiendo su casa, ok, pero también gana rentas de tercera categoría porque es persona natural con negocio,
¿no? En esa misma casa él tenía en el patio negocio de venta de gas. Entonces ahí la SUNAT no va a aceptar que deje de pagar el 5%. Esa persona natural tendrá que tributar el 5% por más que diga que es casa habitación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí mismo está desarrollando una labor empresarial. Y en el caso de las empresas, como yo les decía, la empresa de plano no podrá acogerse, porque la empresa de por sí ya genera rentas empresariales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no sé más o menos ahí, Flavio, si queda un poco más clara la pregunta o no sé, de repente amplío algo más. Todo claro, profesor. Muchas gracias. Ok. Entonces, todo esto es importante. Ahora, no suelo hacerlo siempre, ¿ya? Un comercial, ya nos faltan unos minutos para acabar, esto va hasta las 8:30 por hoy, nada más. No suelo hacerlo normalmente, ya, pero hemos tenido interrupciones involuntarias por estas cosas que ustedes están viendo y por feriados que ya no son culpa de nadie. Entonces, lo que voy a hacer, y sí es necesario que ustedes realicen, es voy a preparar un material que va a involucrar los primeros temas del sílabo que les voy a pasar, que iban hasta antes de personas jurídicas, hasta antes de renta empresarial. Va a haber un material que va a agarrar renta de capital, segunda categoría, primera categoría, todo eso. Entonces, ahí la parte que ustedes me tienen que ayudar es estudiando ese material que tiene autoevaluaciones con solucionario para que ustedes me ayuden a nivelar todos los temas que no hemos tratado antes. Pero ahí sí necesito que ustedes hagan su parte. Ya, ustedes ya son personas mayores, estudiosas. Ustedes, esto no es una lisonja, pero ustedes son diferentes de las personas que están haciendo lo que vemos ahí, ¿no? Ustedes son diferentes. Entonces, voy a hacer ese material atendiendo a eso, pero por favor, léanlo, léanlo. Entonces, cuando ustedes lo lean, vamos a estar a la par, vamos a conectar con lo que yo estoy explicando y así no hemos perdido tiempo. Entonces, eso lo puedo tener para el viernes. Voy a trabajarlo ya para el viernes, porque eso sí, también tengo que ser sincero con ustedes. Yo también me apoyo en recursos de inteligencia artificial para hacer estas cosas más rápido, ¿no? Pero obviamente lo que yo no puedo hacer, y por eso no digo si fuera hecho con IA, al final de la clase nada más está, en media hora. Pero lo que yo no puedo hacer eso, así es, ¿no? Y es justificado que se rían, es justificado porque yo estaría entregando basura, ¿no? Entonces, yo no puedo entregar eso. Entonces, yo puedo tomarme la noche o mañana para preparar el material, pero lo que este dispositivo me arroje, yo me tengo que tomar mis 3 horas por lo menos para agarrar mi lápiz, mi borrador, corregir y entregarles a ustedes el material. ¿No? Yo no puedo darles algo directamente hecho por la IA, o sea, nos arriesgamos a que ustedes le digan qué es impuesto a la renta o qué cosa es la renta y la IA va a decir, la renta es lo que le cobraba el señor Barriga a don Ramón, eso va a decir la IA, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es leer, corregir y entregarles a ustedes algo adecuado. Por eso es que me puede tomar un poco de tiempo, a pesar de que sea hecho con esos recursos. Pero es importante que yo lo mencione. ¿Por qué? Con esto cierro la digresión para ir a los últimos 5 minutos. Porque yo no creo malo que ustedes también puedan usar inteligencia artificial, no lo veo malo, es una herramienta que tenemos hoy día. Es como que tú trabajes en una carnicería y te resistas a usar el cuchillo, sería una estupidez, ¿no? Entonces, tienes que usar el cuchillo, es una herramienta para cortar la carne, obviamente. Pero si usas mal el cuchillo, con ese mismo cuchillo le cortas el cuello a alguien. Entonces, tiene que ser inteligente el uso de la herramienta, ¿no? Entonces, la herramienta sí sirve, pero hay que saber usar la herramienta. Entonces, la herramienta sí vale para lluvia de ideas, sí vale para estudiar, sí vale para hacer material de estudio, pero luego tiene que venir la supervisión humana. ¿Qué es la supervisión humana? A la IA lo que le tomó hacer media hora, tú tienes que tomarte tus 2 o 3 horas para revisar y sacar algo bien como es. Al final, lo que tú hagas, tú lo vas a firmar, la IA no lo va a firmar, va a salir tu firma. Entonces, por respeto a ustedes, tengan por seguro que va a salir algo de calidad, pero con asistencia automatizada. Finalicemos entonces con el siguiente tema. Las rentas de tercera categoría. Las rentas de tercera categoría, esto es lo último que voy a ir diciendo por hoy día, aparecen en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta.
¿no? Son las rentas empresariales, ¿no? Y las rentas empresariales, ustedes ya saben que todo lo que toque la empresa es renta empresarial. Así alquile, gane dividendos, le caiga plata por accidente, todo es tercera categoría para la empresa, ¿ya? Entonces, acá voy a poner el artículo 28 de la ley del impuesto a la renta, aún no estoy proyectando, por cierto. Primero encuentro el artículo 28 y luego explico, ¿no? Y ya vamos a ver, por favor, un momento. Artículo 28, mientras lo encuentro. Ya, entonces proyectamos. Artículo 28 de la ley del impuesto a la renta. Ya. Miren, son rentas de tercera categoría. Vamos a ver algunas solamente por razones de tiempo, pero igual ustedes anticípense y traten de leer ni bien puedan. Las derivadas del comercio, la industria o la minería, la explotación, prestación de servicios comerciales, industriales, de índole similar. Cuando dice índole similar es un concepto abierto, todo aquello que se asemeje a servicios comerciales, transportes, comunicaciones, sanatorios, garajes, Y en general, cualquier otra actividad que sea negocio habitual, de compra, producción, venta, permuta o disposición de bienes. Estas dos líneas son importantes. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque no es necesario que tengamos una lista de 38 páginas de qué son actividades de tercera categoría. Si tienes ese nivel de detalle de una lista de 38 páginas de estas actividades son tercera categoría, monstruo. Todavía nos quedan unos años de vida para terminar de leerlo, excelente. Pero si tú quieres una regla práctica para detectar cuándo algo puede ser tercera categoría, es que sea habitual, ¿no? Si alguien es habitual en una actividad, ya deja de ser, por ejemplo, una segunda categoría. Ya se puede convertir en una tercera categoría, si es de carácter habitual y se asemeja a las de carácter empresarial, ¿no? Entonces ahí ya pasa a ser tercera categoría. Lo relevante cuando algo es tercera categoría, y eso hay que tener cuidado si mañana alguno de ustedes hace inversiones en inmuebles y empieza a vender de acá a varios años, es que si tú te vuelves habitual en algo, te van a querer cobrar 29.5, ¿no? O más o menos como una empresa, ¿no? Entonces, eso es lo relevante del caso. ¿Qué más dice? Entonces, la habitualidad es un rasgo importante para calificar a algo como empresarial, ¿ya? Más allá que esté en la norma, la habitualidad es crítico. ¿Qué más es renta de tercera categoría? Actividades de agentes mediadores de comercio, rematadores, martilleros y cualquier otra actividad similar. Los notarios, fíjense, a pesar que ustedes piensen que los notarios son abogados y son independientes, el notario también es tercera categoría, ¿no? Y es evidente, ¿no? Eh, si ustedes han ido a una notaría, entiendo, varias veces, ustedes verán que el notario, tiene personal, tiene computadoras, tiene inmuebles, no sé si han visto, tiene personal, tiene computadoras, tiene inmuebles. O sea, el notario combina capital con trabajo. Ese es el cóctel para hacer una renta de tercera categoría, capital y trabajo. En cambio, si solamente es básicamente tu trabajo nada más, esa sigue siendo una renta independiente. Por ejemplo, voy a poner un caso fronterizo, con esto termino. No, yo podría terminar después todavía, pero por ahora vamos a dejarlo 8:30. Por ejemplo, ustedes deben haber ido alguna vez, alguno de ustedes, uno se atiende médicamente donde pues uno tiene las posibilidades, todos no tienen seguro pues. Y hay gente que va a atenderse a un médico que atiende en el barrio. Y ese médico tiene su consultorio dentro de su casa, de repente ustedes han visto. O hay un dentista que tiene su consultorio en la cochera de su casa, ¿no? De repente, o ha habilitado el segundo piso y ahí tiene su instrumental, el dentista.
Esas siguen siendo rentas del trabajo independiente, por ejemplo, ¿no? Entonces emite su recibo por honorarios, ¿no? Vive en esa casa y ahí en su casa él presta sus servicios, ¿no? Entonces ahí predomina la actividad de la persona, ¿no? El advice médico, el advice del abogado, ¿no? En el dentista puede ser a veces discutible, porque ustedes ven que usa buena parte de su éxito deriva de sus implementos. En cambio, en el médico y en el abogado no necesariamente. Ustedes cuando van al médico de su barrio, el médico te ve, te toca, etcétera, y ya por su expertise anota y te dice, toma tal cosa, tienes tal cosa, no sé si han visto. Entonces, es más servicio. Ustedes como abogados son más servicio, pero en cambio un dentista es otra cosa, tal vez. Entonces, pero grosso modo son rentas de cuarta categoría. Para la próxima clase, entonces, amigos, necesito me vengan leído el artículo 28 de la ley del impuesto a la renta. No todo, ya, no todo, pero sí, sí, el artículo 28 es corto, tiene hasta el inciso J. Solamente traigan lo leído, por favor, para la siguiente clase traigan mi impresa la norma, la clase, por favor, ¿sí? Ojalá que para la próxima clase ustedes ya puedan entrar a su salón realmente, ya puedan usar su biblioteca, ya puedan usar recursos que necesitan. Ya más allá de las consignas que haya, no se puede perjudicar la debida calidad en sus clases. Es una opinión libre. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, espero en las aulas. Buenas noches.